A todos nos toca nuestro video de la secuencia de los premios Nobel y el día de hoy nos toca el Premio Nobel de Literatura, que es algo muy contrastante y que creo que queda completamente de acuerdo a la época que estamos viviendo con todo este caos a nivel mundial. No solo es en nuestro país, es en todo el mundo, donde vemos una serie de contrastes demasiado fuertes que a veces te dejan pensando, ¿realmente somos esa especie que se dice ser la más avanzada, la más inteligente? ¿O estamos diseñados para destruirnos unos a otros y hacernos daño? ¿Cuál es esta metáfora y estos contrastes que se tienen y cómo la lectura nos puede ayudar a descubrir esos momentos de pausa, esos momentos de reflexión que creo que es lo que le hace falta a muchísima gente y es el porqué de las decisiones tan pobres que se toman a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel profesional, etcétera? Y obviamente a un nivel mucho más alto que son pues nuestros pseudo líderes, ¿no? Porque ni siquiera se les debería llamar líderes. Entonces, hoy esta persona, Laszlo Krasna-Horkai, que es un apellido un poco complicado, pero lo estuve practicando para no equivocarme, pues él lo que hace es que te mete en la idea de sus personajes, te mete en la trascendencia de estos contrastes, de algo como que parece un terror apocalíptico, donde parece que se va a acabar el mundo, donde ya no sabemos cuánto más va a durar esta vida, y te presenta una imagen de un contraste del arte, de un contraste de lo que puedes hacer realmente con tu vida y cómo puedes generar este tipo de, pues, trascendencia en tu vida para realmente dejar un legado, para realmente descubrir la simpleza de la felicidad y no lo complejo que nos muestran muchas de las pues redes, de los sitios que nos promocionan X cantidad de cosas. Entonces, hoy les quiero hablar de todo este tema y de todo lo que hace este autor, que es para mí, yo no sabía de él, yo no conocía sus obras, y ahora que me he estado metiendo para preparar este episodio, he descubierto que a veces a mí también me sale un tipo de escritura donde no uso pausas, porque de repente empiezo a escribir y son ese flujo de ideas. Pues eso es lo que hace él. Él hace un texto y la mayoría de sus libros no tienen puntos, no tienen pausas, no tienen separación. Son párrafos llenos de coma, donde la idea y la estrategia de este escritor es meterte tanto en la historia y no darte tiempo de pausar, que te quedas clavado en lo que está platicando, en la narrativa, en la historia de lo que está diciendo. Entonces, vamos a desglosar y a desmenuzar lo más posible lo complejo de este escritor y a su vez toda la trascendencia que tiene escribir de esa manera. Primero vamos a ver cómo él se le ha llamado al maestro del apocalipsis, y esa etiqueta se la dio una autora, Susan Sontag, que captura la naturaleza sombría y un colapso social en sus novelas. O sea, él pasa de una tragedia social, refleja las incongruencias de la sociedad, de una tendencia política, de los pseudolíderes, y te deja con esa imagen y esa reflexión de realmente estamos haciendo lo, lo que nosotros queremos como personas, o nos estamos dejando llevar muchas veces por una corriente que tristemente cada vez es más pobre en cuanto a la capacidad de las ideas que nos permite
reflexionar y que nos permite crear. Y este Nobel se le otorgó a él porque su obra es demasiado convincente, porque tiene una visión en medio de todo este caos, en medio de todo este terror apocalíptico, donde de verdad hay días que comprender 10 minutos las noticias ya no te dan ganas de seguir, obviamente, viendo absolutamente nada. Y es deprimente lo que pasa a nivel mundial. Entonces, es un terror apocalíptico y es un estrés constante al que te mantienes. Y si te midieras tus pulsaciones mientras estás viendo esas noticias, te puedo apostar que suben por lo menos un 30-40%, por lo menos. Y ese estrés es con el que vive la mayoría de las personas. Y la Academia del Nobel lo destaca porque su escritura reafirma ese poder del arte que tiene en un tiempo tan contrastante, tan apocalíptico, literalmente. ¿Qué más? Otra de las ideas súper importantes de él es que tiene una crónica de cómo se desintegra una sociedad, y lo vivió él, obviamente, en un reflejo de una tragedia que pasó en Hungría. Es un autor húngaro, y su narrativa describe ese colapso social y cómo una sociedad se ubica a menudo en comunidades que son cerradas, que refleja en uno de sus libros que se titula Tango Satánico. Nada más con el nombre te puedes dar cuenta de los contrastes. Un tango es una danza, es un baile muy, pues, rítmico, muy sincronizado, muy lleno de belleza, si así lo queremos ver. Y la otra palabra, satánico. O sea, hasta en los títulos tiene estos contrastes tan importantes. Se le considera a una persona que es un cronista de una desolación, de una ruina, expresando una mezcla de furia y asco hacia quienes detenían el poder, quienes tienen ese poder, ¿no? Y quienes a veces, teniendo ese poder, frenan el avance de una sociedad, frenan el avance de un país, y ahí van las pedradas otra vez, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos varios casos ya, muchos años, donde se ha frenado el crecimiento de un país que para mí debería de poder competir contra países de primer mundo, pero tristemente esa incapacidad de individualmente pausar, reflexionar, nos hace tomar las decisiones de escoger líderes, bueno, pseudo líderes pobres, pobres mentalmente, pobres moralmente y pobres también intelectualmente. Entonces, su obra de este autor es algo que te convence y que te da una visión de que en medio de todo este caos, en medio de todo este apocalipsis que todo el mundo estamos viviendo, hay un poder en cada uno de nosotros y en cada parte de ese arte que vemos. Y el arte no nada más lo tienes que ver en una pintura o en una obra que lees, sino el arte se ve también en tu propia vida, en las cosas súper simples, como un paseo en un parque, como hacer ejercicio en la mañana y cuando va saliendo el sol. O sea, son cosas que no cuestan dinero, son cosas que muchas veces no apreciamos, y son cosas que cuando estás en medio de una tragedia o cuando no tienes una salud, extrañas y ansías poder salir, poderte mover, poder respirar como antes, sin dolor, sin sentirte mal. Entonces, ese es el contraste de una tragedia, ese es el contraste de cuando estás enfermo y cuando estás sano, cuando eres ignorante y cuando te empiezas a cultivar y a leer otras cosas y a dejar de estar viendo noticias y destruir tu mente y destruir completamente el ritmo de tu vida, y obviamente tapar y cerrar la mente al grado de defender una política.
una persona política, un personaje. Eso es perder tu identidad completamente, porque esa persona es completamente externa a ti, obviamente no está haciendo nada bien para ti y volverte un seguidor de una de esas personas es completamente perder esa identidad. Eso es lo que nos deja este autor y eso es lo que nos reta a hacer en todas sus obras que tiene, que como lo mencioné, todas son polémicas y son eh, contrastantes a un nivel de veras alto. Ahora, ¿qué más tiene él? Él tiene un lenguaje complejo, él tiene un lenguaje que no tiene límites, que como lo mencioné al inicio, parecen monólogos. La prosa es de una sola respiración, es como una persona que habla sin parar y de repente toma aire y ya, pero se puede tardar 10, 15 minutos hablando y hasta después toma esa pausa. Entonces tiene ese estilo que es famoso por unas frases súper largas que van como en un laberinto a través de las páginas y a veces no hay puntos finales en capítulos enteros. En todo un capítulo puedes estar viendo comas y comas y comas y el hilo de una idea y eso es lo que tiene él y lo que hace, que trata de retarte a ti a que leas sin pausar prácticamente, entre comillas, porque obviamente muchísimas personas cada vez más les cuesta esa concentración en lo que están viendo, en lo que están escuchando, en lo que están leyendo. Entonces, ahora cada vez se vuelve más un reto leer cualquier obra de él. Porque, por ejemplo, una de sus obras que se llama El último lobo está escrita en una sola frase, ininterrumpida. Es una novela corta, obviamente, pero es una sola frase, no hay pausas de inicio a fin. Y el signo ortográfico de este autor es las comas. Y eso da a la frase mucha respiración, entre comillas. Esas son las mini pausas que puedes hacer cuando estás leyendo a este autor. Y es un estilo contemplativo, es un estilo que te obliga a detenerte y a enfrentarte a una complejidad de una realidad. Estamos acostumbrados a los párrafos tradicionales, a usar puntos para crear una pausa y a separar las ideas, y esas son las reglas, entre comillas. Y justo él va en contra de las reglas de la ortografía o de la literatura. Lo que hace él, y como lo han descrito sus traductores, es que él hace un flujo como si fuera una lava que poco a poco te va consumiendo dentro de la historia y usa esas comas para tejer una corriente continua, lenta, cada vez más potente y más intensa como la lava que va a su paso quemando todo lo que lleva y es interminable, o sea, es hasta que acaba un capítulo o hasta que acaba el libro, literalmente. Algunas de esas novelas que reflejan estos temas apocalípticos son la que les dije hace ratito, Tango Satánico, que la publicó en 1985 y es la idea de esta obra es una granja colectiva que está en decadencia, que cae bajo un hechizo de un charlatán. Y esto justo refleja cómo un país entero puede caer en una decadencia a través de charlatanes, a través de hechizos psicológicos ahora que se utilizan en la política y que muchas veces a través de una repetición diaria, y por eso se crearon esas tonterías de que diario ahora nuestros personajes se pongan a hablar de lo que dice que van a hacer o de tontería y media, ese es el hechizo, esos son los charlatanes, esa es la estrategia psicológica para atraparte en una decadencia y para hacerte pensar que con 2 pesos vas a estar bien, ¿no? ¿Qué más? Otra de sus obras es La melancolía de la resistencia, que la publicó en 1989 y ahí él refleja, o sea, esto es
un súper resumen en una idea, la llegada de un circo con una ballena que desata un caos. Y esto lo podemos contrastar con lo que pasa muchas veces con una tendencia. Una tendencia es una ola o un ente. Una tendencia se puede ver como un ente de manipulación de tu identidad. Si alguien sigue esa tendencia y si millones de personas siguen una tendencia, justo esa tendencia puede al final atraparte y desatar un caos en tu vida por creer en las tendencias, por seguir las ideas que no tienen fundamento, que simplemente se proyectan a través de personajes famosos y que más y más personas se vuelven seguidores de esas tendencias. Esos temas reflejan desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué la gente la atrapan muy fácil estos hechizos que hacen los charlatanes? ¿Por qué los personajes, los influencers, como se les llama, que están, la mayoría de ellos, no, 90% de esas personas son completamente vacías y superficiales? ¿Por qué atrapan a la gente? Porque hay una desesperación, desesperación por pertenecer, desesperación por sentirte identificado, porque tú careces de esa identidad, porque ni siquiera te conoces, porque ni siquiera haces pausas en tu vida, porque ni siquiera te cuestionas si tu vida es la que querías o no. Y si no es, ¿por qué no es la vida que tú has querido o que querías construir? Y entonces cada día hay más disque revoluciones fallidas, movimientos bobos que causan más caos y que no hacen nada y que siguen destruyendo esa fragilidad de un orden y de una sociedad. Y eso es lo que vemos constantemente. Estas disque marchas fallidas, todo esto que no sirve de absolutamente nada, porque lo que sirve es que cada vez nosotros seamos más inteligentes para tomar decisiones, que nosotros tengamos pausas en nuestras vidas, que primero empieces por tu propia vida y la empieces a mejorar y después te atrevas a crear algún tipo de movimiento. Si ni siquiera eres capaz de mantener una vida, entre comillas, decente, mucho menos vas a ser capaz de hacer algo con un disque movimiento. Ahora, ¿qué más? Otra de esas contrastes que tiene es que él plantea mesías fallidos, navegando entre una esperanza y una decepción. Y eso es lo que constantemente vemos en, pues, la política. Muchas personas empiezan a meterse ahí y empiezan a dar señales de que puede ser el futuro y de que va a cambiar las cosas y al final crean esa esperanza que acaba en una decepción y en tragedias, muchas veces, y en decadencia de una sociedad. Los personajes se atrapan en una ambigüedad existencial, donde se mueven entre una esperanza de una promesa, y esas son las campañas políticas, y el derrumbamiento inevitable de un charlatán, de una persona que usó la boca para atraparte, que usó la psicología para repetirte, repetirte y repetirte que te iba a dar 3 pesos y que con 3 pesos ibas a ser feliz. Y esa es la estrategia de muchos de estos personajes. Explora también una figura de falsos mesías o estos charlatanes como Irimías o las fuerzas que reaccionan y que se aprovechan de una fe de una comunidad, mostrando que el mal es una presencia difícil de rastrear. Son esas ovejas, esas ovejas disfrazadas y abajo de ese disfraz de oveja está el lobo. Y justamente por eso escribe este tipo de novelas como El último lobo. Y es una sola frase ininterrumpida de principio a fin. Y ahora vemos demasiadas ovejas disfrazadas
y que si se quitaran el disfraz o que cuando se lo quitan a través de que ya no pueden sostener tanta mentira y te das cuenta en esa repetición donde se equivocan a veces, viene esa decepción y viene esa imagen de ese lobo y algunas personas alcanzan a despertar y alcanzan a ver que las volvieron a engañar y que volvieron a creer en una falsa expectativa. Entonces, otra de sus obras, que se titula Iseobo, descendió a la tierra. Esta obra que se publicó en 2008, fíjate qué inteligente escritor, porque él utiliza una secuencia de Fibonacci, que es una secuencia matemática que refleja la fractalidad de la naturaleza, las ecuaciones matemáticas con las que la naturaleza se refleja a través de flores, a través de ¿cómo se llama? En un estanque cuando sueltas una piedra y a través de las ondas, a través de los ángulos de una pirámide, a través de los dibujos de Da Vinci, a través de toda esa numerología y esas matemáticas complejas que ocupan, y toda esa secuencia de Fibonacci y toda esa fractalidad que podemos encontrar en la naturaleza, él la usa en esta obra donde hay 17 historias que siguen una secuencia matemática universal y que refleja el orden de la naturaleza. Y se va primero de unos 6 7 capítulos hacia adelante y después te regresa. O sea, empieza del 1 al 7 y luego se va para abajo, o del 1 al 8 y luego se va hacia abajo. Entonces, fíjate cómo utiliza tantos matices, tantas fórmulas, tantas eh, expresiones del arte, donde te va atrapando poco a poco en esa obra. ¿Qué más? La belleza que él trata de reflejar es la última esperanza o la última trinchera y es esa armonía contra el caos. Entrelaza la violencia más cruda, la anarquía, los asesinatos con la belleza sublime, haciendo que el arte sirva como un contrapunto trágico a toda la barbaridad. La novela, por ejemplo, donde hace este tipo de contraste tan fuerte, se llama Hertz 07769 y ejemplifica esto al situar el terror en un contexto de un poderoso legado de la música de Johann Bach, Sebastian Bach, en Turingia, Alemania. Entonces, en una era donde existe ahora lo instantáneo, donde solamente puedes leer dos renglones y ya perdiste esa concentración, donde te puedes concentrar en un video como este en menos de 30 segundos y de repente ya se te fue la atención, este autor obliga al lector a que te detengas, a que pienses, a que releas, a que vuelvas a entender qué quiso decir en un párrafo donde no hay puntos, donde solamente encuentras comas. Y se atreve a retar a tu mente para que reflexiones en esa idea que te está tratando de decir en base a la sociedad en la que ahora vivimos. Por último, y ya casi por cerrar este episodio del Premio Nobel de Literatura, él hizo y ha hecho muchos viajes a lo largo del planeta y uno de sus libros refleja la belleza de Kioto en Japón y la mística de lo cotidiano, el viaje de tus sentidos, el viaje de usar nuestros sentidos. Sus viajes por Asia, especialmente Japón y China, influyeron en un giro hacia una contemplación mística que ayuda a buscar esa belleza cotidiana a partir del año 2000, a partir de donde empezamos a tener esta eh, inundación de información a través del Internet. Después vienen las redes sociales a partir y a destruir tu atención. Y en obras como Al norte de la montaña, y el título ahorita lo vamos a ir viendo, es súper largo el título,
La descripción minuciosa de las estancias, el viento o la arquitectura es más importante que la trama lineal de la obra y busca una inmersión de las personas en imaginarse estos paisajes como los que están aquí en las imágenes que usé, en un jardín zen, observar la naturaleza, observar también esos contrastes de varias formas de interactuar con la naturaleza, el agua, los árboles, la forma en cómo están cortados estos árboles, el orden que representa estos jardines zen y cómo entra la luz en uno de estos jardines y cómo se ven esos contrastes cuando entra esa luz. Esas obras que él empieza a escribir a partir del 2000, en donde una de las más importantes es Una montaña al norte, y les voy a dejar el título en la descripción, porque es bastante largo. La escribió en el 2003 y en esa obra un príncipe busca un jardín oculto en un monasterio de Kioto. La otra obra que tiene la secuencia de Fibonacci, que es si se obvio descendió a la Tierra, son relatos sobre momentos de creación artística y trascendencia. Y los temas que él trata de dar en este tipo de obras es la búsqueda de una belleza, el arte como una resistencia y la experiencia mística que podemos vivir a través de los sentidos. Y esto, pues creo que lo experimentamos la mayoría de las personas que tienen un poco de conciencia en la pandemia, cuando se nos prohibió ese contacto, cuando se nos prohibió salir, cuando no podíamos saludar sin miedo, cuando no podíamos darnos la mano, cuando no podíamos hacer N cantidad de cosas, cuando te privaron de ciertos sentidos, entonces realmente extrañaste todas esas experiencias que hoy ya se te olvidó, ya se te olvidó otra vez. Qué padre es que puedas experimentar, saludar a alguien, abrazar a alguien sin miedo a que te infectes, ¿no? De algo que también fue una charlatanería psicológica. Y no quiero decir que no haya sido real. Simplemente quiero decir que fue exageradamente ese miedo para que tú no tuvieras la capacidad de seguir viviendo. Entonces, esta es la magia de este autor, la magia del autor que te hace reflexionar, que te hace meterte completamente en sus obras, que no te da tiempo, entre comillas, de distraerte y que si tú te das a la tarea y haces como un reto leer cualquiera de sus obras, te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a pensar distinto y cómo vas a atreverte a reflexionar en tu propia vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este premio Nobel y el legado? Su estilo de este autor es denso y rompe completamente la formalidad. Y esa ruptura de lo formal actúa como una forma de resistencia a la simplificación, a lo fácil, a lo instantáneo, a la distracción y a la velocidad superficial de las cosas, de toda la información que estamos recibiendo actualmente, por ejemplo, en un tweet, por ejemplo, en un post, por ejemplo, en un short de un video, etcétera, ¿no? Entonces, su obra es atemporal y necesaria porque al tomar el lenguaje y romper la estructura de este lenguaje, devuelve la esperanza en el lenguaje como aquello que nos define a nosotros, con lo que contamos historias para sobrevivir. Todos aprendimos a través de historias. Todos aprendemos a través de nuestra propia historia. Entonces, lo que él nos deja como última pregunta y lo que yo te quiero dejar a través de toda esta reflexión es, ¿cuál es el papel del arte que nos exige abrazar la complejidad, que nos exige entender por qué cierto pintor usó X formas, X técnica, X colores, creó un caos en una pintura? ¿Qué es lo que te está tratando de decir esa pintura? ¿Dónde lo estás viendo en la naturaleza? ¿En tu propia vida, dónde tienes ese tipo de desorden?
y cómo puedes llegar a un orden. Cómo a través de tu compleja vida puedes empezar a desmenuzar y a usar comas y a encontrar la trascendencia que realmente te puede dejar la reflexión, la pausa, observar la naturaleza y apreciar lo simple. Y apreciar lo simple no solo se debería de apreciar bajo una tragedia, bajo una enfermedad. Apreciar lo simple lo deberíamos de poder apreciar cada día que estamos vivos, cada día que otra vez podemos respirar, cada día que tenemos salud, porque a través de esa apreciación y de ese agradecimiento de que estemos bien, de que estemos vivos, de que tengamos los sentidos perfectamente bien, de que no te duela nada, a través de ese agradecimiento es como vas construyendo peldaños para sentir que tu vida es un legado y que cada cosa que haces en tus días es importante y que no necesitas un influencer para tener identidad y que no necesitas una tendencia para pertenecer y que mucho menos necesitas a un charlatán que te dé 3 pesos y te diga cállate y cierra la boca. Entonces, espero que con esto haya despertado cierta curiosidad, coraje y ganas de empezar a reflexionar y de empezar a meterte en tu propia vida, ni siquiera todavía tal vez en leer algo de este autor. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio para cerrar ya esta secuencia de los premios Nobel y viene el más polémico, que es el Premio Nobel de la Paz. Así que aguas, porque se va a estar lleno de pedradas. Nos vemos en la próxima. Que tengas excelente domingo e inicio de semana. Bye.